Bienvenidas y bienvenidos a Batallas Dialécticas, donde hoy debatimos si debe existir una regulación internacional que obligue a las navieras de cruceros a cumplir estándares laborales claros para artistas y personal de entretenimiento en aguas internacionales. El contexto es sencillo y urgente, porque muchos espectáculos brillan sobre el escenario, mientras detrás hay jornadas largas, contratos opacos y un vacío legal cuando los barcos cambian de bandera. Nuestro eje es arte y trabajo en espacios sin bandera, nuestro tiempo es el presente y nuestro método es la ley, con el deber ético como brújula. El equipo de la juventud defenderá que la regulación internacional es necesaria y debe ser obligatoria. El equipo de la gente mayor sostendrá que tal regulación es innecesaria o contraproducente y que el mercado y las reglas actuales bastan. Empezamos sin rodeos y con respeto, porque el público merece claridad y los trabajadores merecen justicia. Equipo afirmativo, tienen la palabra para su caso inicial. Nuestra tesis es directa. La industria de cruceros debe cumplir normas laborales vinculantes para artistas y técnicos, sin importar la bandera del buque. Si la música y la luz no entienden de fronteras, tampoco debería hacerlo la dignidad del trabajo que las hace posibles. Cuando un barco cambia de jurisdicción como quien cambia de vestuario, el escenario se convierte en un truco y el público aplaude sin saber a qué costo. La regla mínima común es el cinturón de seguridad de una economía creativa que hoy navega a gran velocidad sin frenos. Los datos de sindicatos internacionales y ONG señalan horas extraordinarias crónicas, salarios variables sin transparencia y dificultades para denunciar abusos en alta mar. La cadena de mando y la dependencia del contrato hacen que quien canta, baila o ilumina tenga miedo a perder el trabajo si reclama sus derechos. Una norma global reduce ese miedo, porque clarifica horarios, descansos, pagos y vías de denuncia, con inspecciones independientes y sanciones reales. Se trata de hacer del escenario un lugar seguro, previsible y humano, y de evitar que la creatividad sea combustible barato de un turismo caro. No hablamos de destruir el negocio, hablamos de darle cimientos y de que todas las empresas compitan con reglas iguales. El público no quiere espectáculos alimentados por cansancio extremo o por contratos que se deshacen cuando el barco cruza una línea invisible en el mapa. Una regulación bien diseñada protege también a las compañías serias, porque evita la competencia desleal de quienes recortan a costa de la gente más vulnerable. La cultura brilla cuando hay tiempo para ensayar, descansar y crear, y eso no se logra con promesas, se logra con obligaciones. Sin reglas firmes, la excepción se vuelve costumbre y el aplauso tapa el agotamiento, y eso ni es justo ni es sostenible. La ley internacional puede coordinar estándares mínimos y auditar su cumplimiento con tecnología de registro de horas, auditoría sorpresa y canales anónimos. Quien diga que es imposible regular en alta mar olvida que ya regulamos la pesca, la seguridad y las emisiones, y que la cultura también necesita salvavidas. Pedimos una brújula jurídica que apunte al norte de la dignidad, porque sin brújula la libertad del mar se convierte en desorden. En resumen, regular no mata el arte, lo libera de la precariedad, y por eso pedimos una norma internacional obligatoria ya. Gracias por un inicio sólido y concreto. Equipo negativo, les pido su caso inicial con la misma claridad y respeto. Nuestra posición es que una regulación internacional obligatoria suena noble, pero en la práctica sería torpe, costosa y dañina para la flexibilidad del sector. Los barcos operan con calendarios dinámicos y el entretenimiento necesita ajustar ensayos, cambios de elenco y repertorios en cuestión de horas. Si imponemos un corsé legal único para todos, muchas producciones pequeñas desaparecerán, y con ellas puestos de trabajo reales. La diversidad contractual permite negociar según la ruta, la temporada y el tipo de espectáculo, y esa diversidad es un motor de innovación. Las normas ya existen en convenios marítimos y en políticas internas, y no todo contrato flexible es abuso, porque también hay artistas que prefieren más funciones por más ingresos. Una gran ley internacional corre el riesgo de convertirse en papel mojado, porque sin capacidad de inspección continua, solo añade burocracia y falsas expectativas. Cuando la norma es rígida, los más golpeados son los recién llegados,
que ven cerrarse puertas por miedo de las empresas a incumplir sin querer. El mercado castiga a quien maltrata, porque los elencos hablan, las reseñas circulan y las marcas viven de su reputación ante un público global. Si obligamos a todas las compañías a un estándar único, penalizamos la creatividad logística que hoy permite giras artísticas a precios asumibles para las familias. La inspección a bordo en alta mar es compleja y cara, y ese costo se trasladará al precio del crucero y al salario neto, lo que puede reducir plazas artísticas. En lugar de una superley, es mejor fortalecer códigos voluntarios, arbitrajes rápidos y listas públicas de buenas prácticas que premien al que cumple. El objetivo debe ser mejorar sin asfixiar, y para eso sirven acuerdos sectoriales flexibles, plataformas de denuncia confidencial y mediación internacional ágil. Quienes piden una ley mundial a veces confunden el mapa con el territorio, porque un barco no es una oficina fija, es un ecosistema cambiante con márgenes estrechos. Dejemos que la competencia y la transparencia eleven los estándares, y usemos la ley solo para lo esencial que ya está en vigor, sin duplicar reglas. Cuidemos el trabajo y el arte con soluciones prácticas y graduales, no con promesas grandes que luego nadie puede hacer cumplir. Por todo esto, rechazamos una regulación internacional obligatoria y proponemos fortalecer mecanismos existentes con participación de artistas y empresas. Si queremos que el telón suba cada noche, necesitamos reglas inteligentes que no rompan el escenario por intentar arreglarlo. Pasamos la palabra al equipo afirmativo para abrir la fase de ataques con un tiro limpio y directo al argumento central del contrario. Si la flexibilidad fuera la solución, ya habríamos visto condiciones dignas, pero lo que vemos es opacidad, cansancio acumulado y miedo a denunciar en un entorno donde la bandera cambia como de camiseta. Gracias. Ahora corresponde el turno de respuesta al equipo negativo para su primera defensa puntual. La opacidad no se arregla con una ley global monolítica, se arregla con auditorías enfocadas, cláusulas de transparencia en contratos y mediación rápida caso por caso. Escuchada la defensa, el equipo negativo dispone ahora de un ataque para tensar la cuerda del planteamiento rival. Pretender un estándar único para todos los espectáculos ignora la diversidad de formatos, épocas del año y rutas, y esa ceguera técnica suele terminar asfixiando a los más pequeños. Volvemos con el equipo afirmativo para su defensa de fondo, concisa y verificable. Un estándar mínimo no ahoga, marca el suelo debajo del cual nadie cae, y sobre ese suelo cada producción puede bailar con su propio ritmo. Seguimos con el equipo negativo, que presentará un ataque en dúo, con liderazgo y soporte probatorio. El costo de cumplimiento a bordo, con inspecciones y registros, se trasladará a precios, reducirá plazas y expulsará a artistas emergentes que hoy sí encuentran un lugar. Los estudios de operaciones en flotas medianas muestran márgenes ajustados y un protocolo rígido de horas y descansos idénticos para todos, no distingue entre ensayos técnicos y funciones en días de mar tranquilo. Gracias. Detengo ahí el hilo del negativo y cedo el testigo al afirmativo para un ataque en formato dúo, con tesis y refuerzos. Cuando un sector dice que no puede cumplir derechos básicos porque sube el costo, lo que nos está diciendo es que su modelo depende de la precariedad, y eso no es innovación, es atajo. Hay herramientas digitales de registro horario, auditoría remota y quejas seguras que ya usan otras industrias globales, y su adopción reduce disputas y mejora la moral de los equipos. Corto el impulso del afirmativo y doy entrada al negativo para una defensa con dos voces, una de respuesta directa y otra de contraataque inquisitivo. Responderé claro, no negamos derechos, proponemos reforzar mecanismos existentes, con guías de buenas prácticas verificables y arbitraje ágil con participación de elencos. Y pregunto a la contraparte, si la inspección falla a 1000 millas de la costa, ¿quién asume la responsabilidad inmediata? ¿El capitán, la productora, la bandera o un ente internacional sin botes ni ojos en el barco? Turno para el afirmativo, defensa en dos capas, con respuesta y señalamiento de grietas. La responsabilidad se aclara con reglas claras porque hoy la cadena se rompe por el eslabón más débil y cada cual se lava las manos señalando a la bandera o al contratista. La grieta del negativo es su fe en la voluntariedad.
porque la historia laboral en el mar demuestra que sin obligación, el mínimo se convierte en máximo y la excepción en costumbre. Llamo a nuestro panel para una evaluación intermedia con ánimo constructivo. Comenzamos con la primera voz del jurado. Ahora mismo me inclino por la juventud, porque su narrativa conecta datos y ética con soluciones tecnológicas, aunque deben precisar cómo evitar la sobreregulación en espectáculos micro. Del lado de la gente mayor valoro el foco operativo y la defensa de la diversidad de formatos, pero detecto un punto ciego cuando confían en reputaciones que no siempre protegen a quien tiene menos poder. A ambas partes les pido más ejemplos concretos de rutas, temporadas y escalas de producción, para que el público visualice impactos reales y no abstracciones. Por ahora me convence más la idea de un piso mínimo, porque el arte necesita oxígeno y descanso para ser arte, y sin eso todo suena a plástico brillante. Sin embargo, al afirmativo le pido sensibilidad con los procesos creativos, porque no todos los ensayos pesan igual, y una norma ciega puede apagar chispas que iluminan la escena. Al negativo le sugiero no quedarse en el "es complicado", y proponer mecanismos objetivos de transparencia que no dependan de la buena voluntad de un productor apurado. Veo fuerza en el relato joven cuando recuerdan que el miedo a perder el contrato silencia la queja, y eso lo he visto demasiadas veces en otras industrias. Al mismo tiempo, la gente mayor acierta al exigir pragmatismo y costes realistas, porque una norma que nadie puede cumplir es una promesa rota. Animo a ambos equipos a imaginar un estándar mínimo con válvulas de flexibilidad artística y a explicar quién vigila, cómo se paga y qué pasa cuando alguien falla. Entramos en la segunda ronda con expectativas de nuevas aristas y abro con ataque del equipo negativo. La ruta comercial dicta picos de trabajo y descanso que no encajan en una cuadrícula fija, y una sanción mal diseñada puede castigar ajustes creativos que son parte del oficio. Pasa la defensa al equipo afirmativo para responder con precisión y sin rodeos. Un estándar mínimo no impone una cuadrícula única, define límites de salud y seguridad, y dentro de ellos cabe toda la creatividad del mundo, incluso en picos de temporada. Añado un ataque breve: cuando se normaliza el exceso en nombre del arte, el arte pierde alma, porque el cuerpo agotado no crea, solo repite. Invito al negativo a ofrecer su defensa puntual, afilada y verificable. Defiendo que el arbitraje tripartito, con registros compartidos y plazos cortos, resuelve conflictos sin montar una arquitectura legal global, costosa y lenta. Regreso con el afirmativo para un ataque en dúo con liderazgo y soporte. Nuestro plan propone un piso global sencillo, horas máximas, descansos, pago claro y canales de queja, y a partir de ahí cada ruta decide su coreografía operativa. La experiencia en otras cadenas logísticas demuestra que la digitalización de turnos reduce errores y disputas, y no impide ajustes, solo los hace visibles y responsables. Corto aquí al afirmativo y cedo al negativo para un ataque coordinado con liderazgo y refuerzo. El piso global que proponen será el techo en la práctica, porque muchos productores se limitarán a cumplir lo mínimo por miedo a sanciones, congelando mejoras voluntarias. Además, si el cumplimiento depende de plataformas digitales, los barcos con conectividad intermitente quedarán en desventaja y eso abre otra brecha entre flotas. Freno al negativo y doy paso al afirmativo para una defensa en dos voces, una de respuesta y otra de réplica desafiante. La mejora voluntaria no desaparece cuando hay piso. De hecho, florece cuando el mínimo está garantizado y la comparación entre compañías es transparente. Y desafío con una pregunta: si la reputación disciplina por sí sola, ¿por qué siguen apareciendo testimonios de jornadas imposibles cuando nadie mira? Cambio de lado y pido al negativo su defensa final de esta tanda, con una voz que responda y otra que detecte debilidades rivales. Respondo que los testimonios requieren investigación puntual y soluciones quirúrgicas, no una red global que arrastre a todos por igual. La debilidad rival es vender la digitalización como panacea, cuando el mar sigue siendo mar, con fallas de señal, rotaciones imprevistas y riesgos que un formulario no resuelve. Retomamos el hilo y volvemos a pasar la pelota al equipo afirmativo para su siguiente intervención.
Si la señal cae, los derechos no, y los registros pueden sincronizarse en puerto, porque la tecnología no es un lujo, es la nueva libreta del marinero. Y cuando la libreta es común y auditable, el abuso deja huella, y donde hay huella puede haber justicia con dientes, no de cartón. El negativo tiene la palabra para ahondar en sus reservas con un trazo más económico y operativo. Un sistema global con dientes necesita presupuesto y coordinación entre estados. Y cada dólar que se va a burocracia no llega a salario ni a formación artística. Responderé con un apunte. La burocracia cara es la que llega tarde y mal, y un marco claro reduce papeleo repetido porque unifica formatos y expectativas. Concedo unos segundos al negativo para cerrar su idea antes de la siguiente transición. Si unificas demasiado, el formato deja fuera particularidades de género artístico, y lo que no cabe en la casilla correcta termina siendo castigado por error. Nuestro marco no califica géneros, protege cuerpos y tiempos, y eso aplica igual a un solo de violín que a un número de acrobacia bajo luces en proa. Metemos más voces jóvenes para evitar monocorde, y el afirmativo vuelve a la carga con sustancia verificable. Proponemos además incentivos, como sellos de excelencia laboral que el público pueda reconocer, y que premien a quien va más allá del mínimo. Cuando la excelencia se vuelve marca, la reputación deja de ser promesa y se convierte en contrato emocional con espectadores que eligen con el bolsillo. El negativo dispone de un contraataque corto antes de la siguiente defensa rival. El sello puede volverse pantalla de marketing si la verificación no es continua, y eso es otra carga más que alguien debe pagar y vigilar. La verificación puede ser por muestreo inteligente, cruzando horas, pagos y rotaciones, y su costo es menor que el de conflictos y bajas por agotamiento. Pido ahora a la gente mayor un ángulo que aún no hayamos explorado y que agregue valor al público. El turismo de cruceros sostiene economías locales en puertos pequeños y si encarece demasiado, esos puertos pierden escala y empleos indirectos que no se recuperan fácil. La estabilidad laboral a bordo no compite con la prosperidad en tierra, la sostiene porque equipos sanos gastan, crean y vuelven, mientras la rotación forzada drena talento y experiencia. Tomamos nota y seguimos, con foco en soluciones y no solo en riesgos, y mantengo el ritmo alterno para que nadie se quede sin aire. Nuestra solución es un estándar modular por rutas y temporadas, negociado por clústeres regionales con adaptación a conectividad, clima y tradición de cada itinerario. Lo modular suena bien cuando hay piso parejo, porque sin piso el módulo se convierte en excusa, y volvemos al punto de partida, con unas cubiertas protegidas y otras a la intemperie. Avanzo con otra dupla joven para rematar esta secuencia con concreción y cadencia. El piso incluye tiempos de descanso reales, pagos puntuales y acceso a atención médica sin represalias, y eso no depende del género del show ni del mapa. Y si alguien teme por el costo, que compare con la factura oculta de accidentes, demandas y reemplazos, porque la precariedad es cara y con intereses. Lado mayor, último dardo antes de cerrar el bloque y pasar a microconclusiones operativas. El último dardo es simple. La creatividad necesita margen, y un marco que meta miedo a equivocarse mata el riesgo que produce momentos inolvidables en escena. El miedo que mata no es el de equivocarse, es el de alzar la voz y perder el trabajo, y eso sí se cura con reglas que pongan el cuerpo por delante del brillo. Reorientamos hacia los detalles y pido ejemplos rápidos de cumplimiento que ambas visiones aceptarían sin atragantarse. Aceptaría un registro compartido de turnos, accesible para el elenco y la compañía, siempre que haya márgenes para intercambios en vivo, sin sanción automática. Aceptamos esos márgenes, con límites sanitarios no negociables y anotaciones que expliquen cada cambio, para que la flexibilidad no oculte horas fantasmas. Entramos a una microfase de réplica-respuesta para cerrar la segunda ronda con equilibrio, y abro con el lado mayor para una pieza breve. Propongo que el piso, si existe, sea temporal y revisable por comité mixto cada 2 años, para evitar el cemento normativo que tanto tememos. Aceptamos revisión periódica y pedimos que el comité incluya voces independientes de salud laboral y representación real de elencos, no solo firmas bonitas. Último intercambio antes de la campana,
Y lo hago en formato binario para que quede cristalino en casa. Sin una autoridad clara a bordo, la aplicación se vuelve un laberinto, y en el mar, los laberintos pueden ser peligrosos. La autoridad clara se define de antemano con roles, escalaciones y protocolos visibles, y cuando hay claridad, el laberinto se vuelve mapa y el peligro se vuelve gestión. Cierro este gran tramo y agradezco la densidad sin perder ritmo, porque el público merece argumentos que naveguen sin hundirse y sin marear. Antes de encender los motores del cierre pregunto si quedan ángulos por explorar o datos que se hayan quedado en la sala de máquinas de este debate. Quiero abrir la libre discusión recordando que sin descanso efectivo, los fallos en escena aumentan y la seguridad a bordo se resiente. Y eso también es coste para todos. Yo respondo que confunden fallos por fatiga con fallos por innovación. Porque en el arte arriesgar es natural, y una norma rígida penaliza ese riesgo necesario. Nadie penaliza el riesgo artístico cuando el piso es sanitario y contractual, porque entre improvisar un solo y romper una espalda hay un océano de diferencia. El océano de diferencia es que ustedes quieren que un auditor decida si un ensayo extra fue creativo o abusivo, y ese juicio externo es el que mata la chispa. La chispa no la mata un registro, la mata el miedo a decir basta cuando un supervisor aprieta el calendario con la excusa del glamour. El supervisor aprieta menos cuando la compañía sabe que un exceso dañará la reputación y la venta futura, y esa es una fuerza más rápida que un tribunal internacional. La reputación llega tarde a quien ya perdió el contrato y el sueño, y por eso pedimos dientes legales que muerdan antes del naufragio. Los dientes legales suelen morder a quien cumple por un error formal mientras los piratas se escapan por lagunas, y ese es el clásico efecto boomerang de las sobreregulaciones. Las lagunas se cierran con reglas claras y canales anónimos, y el efecto boomerang lo sufre hoy la gente que firma con prisa y cobra con retraso por falta de estándar. Sus canales anónimos a bordo pueden convertirse en armas para vendetas internas, y el capitán no es psicólogo ni juez para filtrar todo el ruido. El capitán no debe ser juez. Por eso proponemos un circuito externo con plazos cortos, peritos laborales y mediación vinculante que descargue a la tripulación de esa presión. Un circuito externo suena bien en tierra, pero en mar abierto el tiempo y la conectividad no obedecen calendarios de oficina, y el teatro sigue aunque el formulario no suba. El formulario puede sincronizar en puerto, y el teatro puede seguir con límites humanos, porque el cuerpo no hace buffering como una plataforma de vídeo. Hablan de cuerpo pero olvidan el cuerpo del negocio, con márgenes apretados que no aguantan más capas de control, sin sacrificar funciones o salarios netos. El negocio sano ya paga menos demandas, menos reemplazos y menos bajas médicas, y ese ahorro supera el coste de implementar un piso mínimo moderno. Nadie discute la salud, discutimos la arquitectura, y la arquitectura única aplicada a todos los barcos y géneros es un martillo para tornillos delicados. El piso mínimo no es martillo, es suelo nivelado para que cada barco construya su casa sin sótanos inundados de horas invisibles. Ustedes insisten en el suelo, pero meten también paredes y techos con inspectores y sellos, y cuando la casa está llena de normas, nadie quiere vivir en ella. La Casa de la Cultura se cae sin vigas éticas, y un sello auditado no espanta, atrae talento que busca certeza y respeto. El talento también busca libertad, y libertad es ajustar una jornada por una tormenta imprevista sin que un protocolo malentendido imponga sanciones automáticas. Por eso hablamos de límites con válvulas, de notas justificadas y de salud primero, porque la tormenta pasa y la lesión queda. La lesión queda y también queda la quiebra si nos cargamos el dinamismo que hace viables las giras y las rotaciones rápidas de elenco. Lo que se carga el dinamismo es la precariedad, porque quema equipos y espanta públicos cuando el show pierde alma por rutina extenuada. El público juzga por emoción, no por formularios, y si perdemos emoción por cumplir casillas, nadie gana, ni artistas ni espectadores. La emoción florece cuando hay descanso, foco y pagos puntuales, y esas casillas son la base para que el corazón lata sin sobresalto. El sobresalto llega cuando sube el precio final y las familias ya no pueden pagar una experiencia que antes sí estaba a su alcance. El precio también sube con accidentes, litigios y rotación,
y esos costes hoy van escondidos bajo la alfombra de la bandera conveniente. La bandera conveniente también protege rutas y empleos en puertos pequeños, y si la demonizan perderán aliados donde menos lo esperan. No demonizamos banderas, pedimos que ninguna sirva para esconder abusos, y eso debería ser aliado de cualquier puerto que respete a su gente. En puertos se negocia con realismo, no con ideales universales, y el realismo pide flexibilidad viva y soluciones ajustadas a cada temporada. El ideal universal aquí es sencillo y realista. Nadie trabaja sin saber sus horas, sus descansos y su salario, incluso en temporada alta. Voy a ordenar la intensidad y a pedir al equipo afirmativo su alegato final con 2 voces. Una para ordenar hechos y otra para hablarle a quienes decidirán. Los hechos son claros. Hay jornadas extensas, contratos opacos y miedo a denunciar en alta mar. Hay precedentes de marcos mínimos que mejoran seguridad y clima laboral. Y hay tecnología disponible para registrar turnos, pagos y descansos con verificación independiente. A quienes evalúan les digo que cultura y cuidado no son opuestos, que un piso global con válvulas artísticas hace el sector más justo, más competitivo y más querido por el público, y que la libertad del mar no puede ser licencia para dejar a nadie desprotegido. Pido ahora al equipo negativo su alegato final con 2 voces, una para ordenar sus hechos y otra para interpelar al panel. Nuestros hechos son estos: el entretenimiento a bordo vive de la flexibilidad, los márgenes operativos son estrechos, ya existen convenios y prácticas mejorables sin multiplicar burocracias, y la inspección continua en mar abierto es difícil y puede castigar a quien sí intenta hacerlo bien. Al jurado le pido prudencia y respeto por la diversidad de formatos y rutas, porque una regla global mal calibrada puede convertir la excepción creativa en infracción y golpear más a las compañías pequeñas que a los gigantes con departamentos legales robustos. Solicito una valoración intermedia con veredicto provisional y reconocimiento a ambos equipos y abrimos el micrófono por orden establecido. Mi decisión provisional favorece a la juventud porque articularon un piso mínimo con mecanismos de flexibilidad y trazabilidad concreta, aunque deben detallar mejor cómo evitar efectos perversos en microproductoras y cómo escalar la verificación sin ahogar a la tripulación. Me inclino también por la juventud porque su marco suena a partitura que cuida el silencio y el sonido, pero valoro del lado mayor la defensa de la diversidad y les invito a convertir su modularidad en propuestas medibles y auditables sin depender de milagros de reputación. Mi voto provisional va a la juventud por poner al ser humano en el centro sin borrar la realidad del negocio. Y a la gente mayor le agradezco el aterrizaje en costes y la llamada a no construir castillos legales sin cimientos en el mar. Y a ambos los animo a cerrar con puentes claros y no con muros. Con el pulso del jurado marcado anuncio que, por decisión mayoritaria, el equipo ganador de hoy es la juventud. Felicidades al equipo joven y gracias a la gente mayor por una batalla intensa y respetuosa. Agradecemos el fallo y celebramos que el estándar mínimo no es un freno sino una pista de despegue para el talento. Y hoy nos vamos con la convicción de que el mar también puede ser un buen lugar para trabajar. Dedicamos este resultado a quienes ensayan, cargan y encienden las luces sin que se les vea, porque ustedes sostienen el aplauso y merecen un trato que esté a la altura del escenario. Felicitamos al rival y dejamos en alto que la flexibilidad no es excusa, es herramienta, y seguiremos defendiendo soluciones que respeten las particularidades sin caer en rigideces que apaguen el espectáculo. Nos vamos con la cabeza en alto y con el reto de convertir nuestros códigos voluntarios en compromisos medibles, porque si algo dejó claro esta noche es que la transparencia no puede esperar. Gracias a ambos equipos por su entrega y al panel por sus miradas afiladas. Gracias a quienes se quedaron hasta el final, porque sin ustedes este foro no tendría sentido. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse y cuéntenos en los comentarios qué parte les hizo pensar más y qué caso los convenció. Si quieren apoyar este proyecto, escaneen el código QR en la esquina o visiten el enlace en la descripción para hacer una donación que nos ayuda a mantener la independencia del canal. En la descripción también encontrarán enlaces a otras series completamente distintas de este canal, que quizás les sorprendan y les inspiren. Soy su anfitrión y esto fue Batallas Dialécticas. Gracias por navegar con nosotros y nos vemos en la próxima.
donde traeremos un nuevo choque de ideas con el mismo respeto y la misma pasión.